En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta. Gaia, nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio. Bienvenidos, queridos amigos, a tu programa Retorno al Equilibrio. Con vosotros, Diana Carvajal. ¿Desde dónde? Desde aquí, desde Soluca Radio, con retransmisión a través de Radiopolis La 92.3 FM y toda la cadena de Onda Local Andalucía. También nuestros amigos de Cádiz, de Cadena Joven y Onda 4 Jimenas. Harmony, tu línea para la belleza de cuerpo, mente y alma, presenta El Arca de Pandora. Hola a todos los oyentes. Una semana más estamos aquí para adentrarnos en las profundidades de nuestro ser, para hablar de la energía que nos rodea, para entendernos a nosotros mismos un poco mejor y para poder llevar una protección adecuada para las energías que se nos vienen encima en los próximos días. Estas últimas semanas de agosto están siendo bastante potentes, con muchos movimientos. Tenemos, por supuesto, seguimos con la energía de Júpiter en Cáncer, donde, por cierto, Júpiter está muy a gusto, porque se nos está expandiendo la energía del amor, la energía de la abundancia. A su vez, Júpiter está haciendo una conjunción preciosa con Venus y se nos está abriendo mucha energía de expansión, de oportunidades e incluso de regalos. También nos está trayendo el poder ver lo que nos falta o lo que queremos y deseamos para nuestra vida. Se nos puede estar conectando con la energía de la carencia, porque al estar Venus implicada en esta conjunción, está la energía del deseo, de aquello que queremos. Y si nos damos cuenta de lo que no queremos pero no lo tenemos, pues nos conectamos con una energía de carencia. Pero esto es una energía que al hacer hincapié en lo que deseamos y sentimos que no tenemos, también se nos está diciendo que hay que darle tiempo para conectar con esos cambios que necesitamos hacer, para conseguir eso que deseamos. Y eso a su vez nos está enfrentando con nuestra verdad sobre nuestras necesidades reales. La luna nueva en el grado 1 de Virgo nos pide transparencia y nos pide también la forma más elevada de transparencia que podamos tener para poder suavizar las paredes que hemos construido para que el amor no entre por miedo. Además, con esta luna nueva en Virgo, abrimos el portal de eclipses de este año. Cada detalle en tu vida ahora se convierte en parte de tu destino, el que estás creando. Si queremos conexiones reales, necesitamos transparencia real. Si queremos intimidad real, necesitamos primero presentarnos tal cual somos, sin mentiras. Esta luna nueva también nos pide tener un buen discernimiento. Preguntas que ayudan para esta luna podrían ser: ¿a qué le estamos diciendo que sí? ¿A ese sí es un sí que reclama tu poder o que te quedas por debajo? Y tan importante es ese sí como el sagrado no. ¿A qué le estás mostrando tu verdadera devoción? El sí debe estar fuera de haberlo dicho, de haber dicho que sí por miedo, por culpa o por los yo debería de.
Si ese sí está alineado, plantará semillas buenas en tu camino. Y mientras que uno no se olvide de ser siempre agradecido con todo lo que tiene, con todo lo que se es, y con todo lo que no se tiene y con todo lo que no se es, esta energía va a ayudarnos muchísimo a expandirnos. Podríamos preguntarnos qué historia en nuestra vida quiere reescribirse. Hay mucha energía para recibir, pero para eso hay que confiar en la vida. Hay que confiar y estar abiertos sin olvidarnos de nuestras acciones hacia los demás, porque de ahí viene nuestra abundancia también. Y cómo no, también se nos pide hacernos responsables de nuestras acciones hacia los demás. En este caso, tenemos también mucha energía de Urano. Urano, cómo no, nos trae sorpresas. Digamos que toda la energía que hay últimamente nos está pidiendo empezar de cero. Se nos está pidiendo convertir el caos, en vez de en orden, en arte. Es un momento también de a ver qué habré hecho yo, de preguntarte si te ha pasado algo curioso en tu vida, de preguntarte qué habré hecho yo para conjurar esto que me ha venido. O podemos estar lamentándonos de haber materializado un deseo con nuestro pensamiento y con nuestra intención que no queríamos. Esta energía semanal nos pide que pensemos en cómo podemos ser útiles sin dejar que otros o las circunstancias de la vida nos drenen. Se nos está pidiendo que hagamos pequeños retoques que arreglan y que van a arreglar cosas más grandes en nuestra vida. Como va a haber y está habiendo una energía de Virgo muy potente, pues obviamente también se nos hace hincapié en nuestros hábitos de salud, porque van a ser semillas que se plantan ahora. Quizá esa dieta que nunca terminamos de completar, ese ejercicio que nos venía muy bien y dejamos a medias, todo eso también nos está conectando la energía que tenemos ahora. Como también estamos abriendo ya la temporada de eclipses, pues tenemos que conectar con la energía de esos finales y de esos comienzos. Hay mucho hincapié también en el detalle, la organización. Es un momento bastante potente de finales y comienzos, y lo que sea falso ahora o esté fuera de nuestro alineamiento se va a soltar, porque lo que es verdadero y auténtico quiere encontrar su camino para entrar en nuestra vida, para poder también añadirse a esa página en blanco que la energía nos está ayudando a tener. Nuestros planetas transpersonales se están moviendo al grado 0 del signo de Aries, cosa que no pasaba en años y que nos va a traer mucha más libertad y mucho más disfrute. Tenemos que subrayar también que esta luna nueva en Virgo no es una luna cualquiera, es una luna que nos pide cambiar la rutina para que nos favorezca más, tener una productividad eficiente. Como hemos estado con mucho drama últimamente cósmico, se nos toca ajustar. Es como limpiar la mesa de trabajo y dejar solo lo que de verdad tiene sentido para ti y para el futuro. Así que para esta luna nueva en Virgo, mi ritual es coger un cuaderno en blanco en el que le ponemos el título de mi reseteo y empezamos a escribir a qué le tenemos miedo a decir que sí y por qué. O más bien, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene ese miedo? Acordémonos siempre de que el miedo es un medio para llegar a donde queremos. Por cierto, las palabras miedo y medio tienen las mismas letras. Con esto les dejo una semana para que la completen en ese cuaderno precioso de los buenos deseos que nos vienen, que nos transforman y que queremos que se manifiesten. Gracias a todos y muy buena semana.
Porque la verdadera belleza nace en el interior, en Harmony nos ocupamos de poner a tu alcance nuestra línea de productos y terapias para la belleza de cuerpo, mente y alma. Y bien, en este espacio estamos conversando hoy con Clara Márquez, coordinadora de PACMA en Sevilla, sobre la eliminación definitiva del histórico ficus de San Jacinto, un símbolo de patrimonio verde de la ciudad. Pues nos hemos despertado hace unos días y vimos que definitivamente había sido talado ese histórico ficus. Para dar un breve resumen sobre esto, vamos a situar a la audiencia en la tala iniciada en el año 2022, lo cual, tras la insistencia de la ciudadanía, se paralizó y se llegó a un compromiso municipal incumplido de la retirada definitiva este 7 de agosto pasado. Vamos a darle la bienvenida a Clara, muchas gracias por estar con nosotros y tenemos ciertas inquietudes que nos llegan de nuestros usuarios y usuarias ante tan terrible noticia. ¿Cómo y cuándo supiste que se estaba retirando de forma definitiva el ficus? Pues me enteré la noche antes y recibí una llamada de una persona que no puedo revelar. Y de todas formas decidí ir a comprobarlo a pie de ficus al día siguiente y me planté allí a las 6:15 de la mañana con una compañera y efectivamente pudimos comprobar que ya se estaba organizando el despliegue policial, que estaba todo vallado y había al menos 7 coches patrulla de la policía local y el furgón antidisturbios y los guardias estaban recibiendo instrucciones del jefe. Así que una vez que aparcamos y vimos aquello, nos acercamos a preguntar a ver qué pasaba y nos confirmaron pues lo que no queríamos oír, que era que se iba a proceder a la tala y que el despliegue era para evitar que los activistas se volvieran a subir al ficus para impedir el desenlace final. ¿Hubo algún aviso previo por parte del ayuntamiento o de la parroquia? Pues no hubo ningún aviso previo de forma oficial, ni por parte del ayuntamiento ni por parte de la parroquia. Eso lo podemos corroborar porque estuvimos mirando los tablones de anuncios, las comunicaciones del ayuntamiento en todos sitios y no encontramos absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que se avisó a la prensa, precisamente a Diario de Sevilla, porque el periodista de Diario de Sevilla nos confirmó que les habían avisado la noche antes o la tarde antes de que se iba a proceder para que fuera al día siguiente a entrevistar a la señora Rincón, que es la delegada responsable de la macroárea donde se encuentra arbolado y parques y jardines. Y efectivamente así fue. Primero llegamos nosotras al sitio, después de la policía local, después empezaron a llegar algunos operarios, después llegaron la prensa y después llegó la concejala con personas de la empresa de la subcontrata que iba a proceder a la tala definitiva. ¿Qué valoración hacéis de la forma y el momento elegidos para esta actuación? Desde PACMA entendemos que la forma de proceder por parte del ayuntamiento en este último proceso de eliminación y erradicación de lo que queda del ficus ha sido un intento bochornoso, una vez más, con agosticidad y alevosía, como nosotros decimos, justo en el mes de agosto, cuando no hay nadie en Sevilla, en silencio. Es una forma bastante oscura y poco transparente. Pensamos desde el partido que lo mínimo que podían haber hecho era haber tenido una conversación previa
al menos con los representantes de la plataforma en defensa del ficus de San Jacinto, porque sabemos que ha habido conversaciones hasta 1 de julio, bien entrado, por parte del ayuntamiento y de la plataforma, ya que a primeros de ese mes, del mes de julio, se presentó en la Junta Municipal de Distrito un informe elaborado en abril por un experto donde se hacía una propuesta de mantenimiento y de contención de la estructura de lo que quedaba del ficus para poder mantenerla. Esa propuesta fue registrada en el registro auxiliar del distrito Triana y además tuvieron una reunión con el delegado del distrito, por lo visto fue muy bien recibida, así que no comprendemos cómo casi un mes después o menos se ha procedido a talar de forma inminente y sin previo aviso a nadie. Es una manera bastante burda de hacer las cosas bajo nuestro punto de vista. En el año 2022, la tala se paralizó gracias a la presión ciudadana y a las medidas judiciales. ¿Qué significó ese momento para el movimiento en defensa del arbolado urbano en Sevilla? El significado de este movimiento alrededor de la defensa del ficus ha supuesto un antes y un después, aunque había ya antecedentes previos de defensa del arbolado, como cuando se talaron o se iban a proceder a talar todos los árboles de la avenida San Francisco Javier y Luis de Morales para la ejecución de la ampliación de la línea del Metrocentro hasta el Corte Inglés. Pero este movimiento ciudadano surgido alrededor de la defensa del ficus es algo que se va a mantener, porque el ficus es un símbolo de toda la nefasta gestión medioambiental que se está haciendo en esta ciudad. Bueno, y en otros muchos sitios también, ¿no? Donde el urbanismo es quien marca los trabajos que se tienen que realizar de podas y de tala de arbolado y no al revés. Entonces, este movimiento, aunque quiten el símbolo que es nuestro ficus de San Jacinto, el movimiento va a seguir y vamos a seguir denunciando. Y nos incluyo porque nosotros hemos estado desde Pasma, hemos estado ahí desde el principio y seguiremos estando. En todos los sitios donde se cometan este tipo de atrocidades estaremos ahí denunciando y esto no va a cambiar. Y seguiremos apoyando a esta plataforma y a cualquier otra que se cree con los mismos fines, que esperemos que sean cada vez menos, porque se realicen los planes de gestión de los árboles en condiciones y no como se está haciendo hasta ahora. ¿Qué compromisos concretos asumió el actual alcalde y por qué consideráis que no se cumplieron? El alcalde actual se comprometió en principio a estudiar qué posibilidades había de supervivencia del árbol y se pegaron casi un año estudiando esas posibilidades para después determinar un plan de actuación que se empezó tarde y mal. Y al final lo que ha conllevado es la muerte vital de este ejemplar. Por otro lado, sabemos que se presentó una moratoria en un pleno municipal para alargar un poco más la decisión y estudiar pues todas estas alternativas posibles para mantenerlo. Y según sabemos, se acordó que se iba a mantener el ficus vivo o muerto. En el caso de que estuviera vivo, pues mantenerle y procurarle todos los cuidados para que rebrotara. Y en el caso de que estuviera muerto, se acordó que se iba a mantener su estructura, todo su porte, lo que tenía, lo que quedaba, de forma que fuera un símbolo que recordara todo lo que había ocurrido, no solamente el movimiento vecinal, que al final es lo de menos, sino para que recuerde lo que no debe de volver a ocurrir. Y en este caso, pues ahí lo han incumplido gravemente, porque el quitarlo lo que significa es que van a eliminar los restos del cadáver, como quien dice cuando se trata de un asesinato. Si retiras el cadáver y no aparece el cuerpo del delito, pues no hay delito. Y lo peor de todo es que la memoria es lo que se pretende borrar de todo lo que ha ocurrido, ¿no? De todas formas, esto, aunque lo quiten, esa memoria colectiva va a seguir estando ahí, le pese a quien le pese, y esto será recordado como una de las mayores atrocidades cometidas en Sevilla, en nombre de todas las más pequeñas o otras que se han cometido que ni siquiera a lo mejor hemos podido denunciar o nos hemos podido enterar. Pero eso es lo que ha incumplido este gobierno municipal del señor José Luis Sanz, con doña Evelia Rincón a la cabeza, que es la responsable del área competente. ¿Cómo fue la implicación de vecinos y activistas durante estos 3 años?
La implicación de los vecinos y de las vecinas en esto ha sido fundamental y necesaria y muy intensa, porque a raíz de aquello que ocurrió en 2022 se creó la plataforma, pero después se creó la asociación en defensa del ficus de San Jacinto, y desde la asociación han podido ir tocando muchas puertas, todas las que han podido, y seguir presionando para que esto no cayera en el olvido. Y han estado muy presentes todo el tiempo y seguirán estando muy presentes. Y la verdad es que sin ellos esto no hubiera seguido ni se hubiera puesto de manifiesto en ninguno de los momentos. Las entidades como nosotros como PASMA, como partido político, a nosotros se nos llamó antes de que se procediera a la tala, se nos escribió un correo electrónico pidiéndonos ayuda y allí acudimos. Igual que lo han hecho con nosotros, lo han hecho con otras, me consta que lo han hecho con otros partidos y con otras entidades, y esto es fundamental, porque los partidos, las entidades podemos actuar, pero si no hay un movimiento detrás, un movimiento vecinal que apoye y que impulse y que sostenga, esto es muy complicado. Y bueno, y esto es lo que está ocurriendo, pero este movimiento seguirá adelante y los ciudadanos seguirán adelante y son un ejemplo a seguir por parte de otros para que, aunque este final no sea el que queríamos, merece la pena, por lo menos intentarlo. ¿Qué simboliza este caso para el estado general del patrimonio natural de la ciudad? Para PASMA, este caso del ficus de San Jacinto simboliza uno de los miles que se están cometiendo en contra del patrimonio natural de la ciudad de Sevilla, pero no solo con el gobierno de José Luis Sanz, sino con el de Antonio Muñoz, el señor Espadas, el señor Zoido. Esto es una vieja costumbre que se viene trayendo y arrastrando desde hace muchos años, y nosotros además así lo expusimos en nuestro programa electoral cuando nos presentamos a las elecciones municipales en el año 2023. La política de gestión medioambiental en este ayuntamiento es cero. Cero en el sentido de que no es una política, sino que se está al servicio del urbanismo. Aquí los planes de urbanismo son los que determinan qué árboles se quitan, qué árboles se ponen, y ya ni siquiera el urbanismo, sino las contratas y las promotoras de las viviendas, sin tener en cuenta qué tipo de ciudad tenemos, cuál es el clima, cómo es nuestro suelo. Entonces, una de las propuestas más importantes que llevábamos en materia medioambiental y que creemos que sigue siendo importante y fundamental apostar por ello, es la creación de un organismo técnico por el que pasen todos los proyectos urbanísticos que se quieran hacer en la ciudad de Sevilla, y que en ese organismo técnico estén técnicos medioambientales, expertos de la ciudad, funcionarios, que hay personal, y sino que creen las plazas y que las contraten para crear ese organismo técnico por el que todos los proyectos urbanísticos tengan que pasar primero, antes de ser autorizados por la Gerencia de Urbanismo. Y eso ahora mismo no existe. Entonces, este caso simboliza que esto no es un problema puntual lo que ha ocurrido, es un problema estructural. Como te digo, viene ocurriendo desde muchísimos años atrás, y todo el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad contempla de casi todo menos de arbolado. Se va haciendo todo a salto de mata. Y claro, esto es algo que se viene agravando, lo podemos observar en las recientes obras que ha habido en el solar de lo que era la antigua fábrica Cruzcampo, que han desmantelado todo el arbolado que llevaba ya muchos años en la acera que pega a ese solar, en toda la avenida en la calle Tarso, en el polígono de San Pablo. Y bueno, cuando en su momento pasó aquello y preguntamos a Parques y Jardines, nos dijeron que es que se habían colado los de la empresa y que no lo habían hecho queriendo, pero que se habían visto tocadas todas las raíces y que por eso tuvieron que quitarlos al final, y que desde Parques y Jardines iban a hacer una sanción ejemplar para que esto no ocurriera. Nosotros pensamos que esto no es suficiente, todavía estamos esperando la documentación y bueno, porque la hemos solicitado para ver efectivamente cuál ha sido la sanción ejemplar y cómo ha sido el procedimiento de sanción administrativa, y así con todo. Eso es un pequeño ejemplo más. Este problema sigue estando cada 2x3. En la calle Juan Díaz de Solís, hace menos de 3 semanas, estaban haciendo podas de emergencia con árboles de grandes portes, porque por lo visto había riesgos de caída. Esta gente
lo que dicen es que el plan de revisión de arbolado, que se revisan 15.000 árboles y todos aquellos que tengan las ramas en riesgo de caída, pues las quitan. Vamos a ver, lo que hay que hacer es un plan en condiciones donde se empiece a hacer esta revisión desde octubre hasta febrero, cuando el crecimiento del arbolado está parado, porque los árboles, según las especies, crecen más o menos, pero es una época donde el crecimiento está parado y además donde no hay... Bueno, Isabel tampoco está de acuerdo con esto y también está protestando igual que yo. Y como decía, en esa fecha tampoco están criando las aves en los árboles donde habitan. Pues, Clara, más allá del valor ambiental que representa este acto, ¿qué ha representado el ficus emocionalmente para la comunidad de Triana y para Sevilla? Pues el ficus de Triana pues simboliza muchísimas cosas más allá del valor medioambiental. En este caso es un árbol centenario donde se ha criado allí media población del barrio. Han nacido en el barrio, han visto el árbol crecer, se ha jugado bajo su sombra, se han sentado, han sido corrillos debajo del árbol hasta que se cerró el atrio del compás de la iglesia de San Jacinto, porque antes eso era un espacio público. Ahora parece ser que va a volver a serlo, o que ha sido otra vez del ayuntamiento para que se mantuviera el ficus. Entonces, ese árbol ha significado muchísimo. Era un elemento fundamental que salía en muchísimas fotos, muy, muy emblemático, y se le llama el abuelo de Triana por algo. PACMA denuncia talas masivas en otros barrios. ¿Estamos ante un problema puntual o estructural? Desde PACMA siempre estamos dando pasos en defensa del arbolado. Denunciamos cada caso que nos llega, al menos en la denuncia pública a través de nuestras redes sociales. Pedimos explicaciones a los responsables políticos de este ayuntamiento y de cualquier otro donde encontremos o nos lleguen casos flagrantes de talas masivas y podas muy agresivas. Y seguiremos poniendo el foco, eso es lo que vamos a seguir haciendo, como lo hemos hecho hasta ahora y con toda la fuerza y toda la intensidad que podamos. Por supuesto, lo que necesitamos es apoyo de la ciudadanía, porque nosotros podemos denunciarlo, pero sin la ciudadanía no se llega muy lejos. Podemos hacer todo el ruido que queramos, pero al final resulta que depende de eso, de la cuenta que se le eche, no tanto a nivel de medios de comunicación como a nivel de movimiento ciudadano. ¿Qué medidas urgentes proponéis para evitar que se repita algo así? Como medidas urgentes para evitar eso, pues urgente ya es todo. Pero lo que hay es que sentarse, ser honesto y decir, señores, señoras, aquí no estamos haciendo las cosas bien, tenemos que ponernos al servicio de una buena planificación en condiciones. En el Ayuntamiento de Sevilla hay muy buenos profesionales técnicos y lo que hay es que escuchar más a los técnicos y poner más dinero en donde haya que ponerlo. ¿Qué le dirías hoy a todas estas personas que se movilizaron en la lucha por su conservación? Pues yo a todas las personas que se han movilizado alrededor de la defensa de este árbol y del resto del arbolado de la ciudad de Sevilla, les diría lo que digo siempre, que son muy necesarios, que han sido muy valientes y que deben de seguir siéndolos porque nos queda todavía mucho camino por andar, que nosotros estaremos al lado cada vez que lo necesiten y siempre que podamos y dentro de nuestra capacidad. Y que tienen que sentirse muy orgullosos y orgullosas de haber generado el debate, porque hasta hacía muy poco de esto ni siquiera se hablaba. Y bueno, han puesto el foco en un punto concreto de la ciudad de Sevilla, pero bueno, por desgracia es una vergüenza tener que haber hablado de Sevilla en estos términos, pero ahí está el movimiento ciudadano que está siendo ejemplo para otras muchas partes de la ciudad que se están levantando, como por ejemplo el espacio verde Cortijo del Cuarto, que lleva muchos años luchando también para que su espacio verde no se edifique y no se construya como se pretende, y otros muchos más. En la ciudad de Sevilla hay muchos ejemplos de movimientos ciudadanos y el ficus de San Jacinto, el movimiento que ha generado alrededor de esto, ha sido uno más, pero también ha sido uno de los más mediáticos. Así que el poner el foco ahí significa poner el foco en todo. Por tanto,
chapó por ese movimiento ciudadano que surgió en ese momento y por el que está estando a día de hoy a pie de FICU o de lo que quede. Bueno, Clara, muchísimas gracias, como siempre, por compartir con nosotros en Retorno al Equilibrio y sobre todo por esa lucha incansable por nuestro medio ambiente y por nuestros hermanos menores, los animales. Seguimos con mucho más aquí en tu programa Retorno al Equilibrio. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve, como borrón en lienzo, se mueve como el viento para sobrevivir. Azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris. Yo muero aquí
y entre cenizas vuelvo a reír y van naciendo naranja y rosa, muchos colores viven en mí. Yo muero aquí, renazco así. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. No es blanca ni negra, es de colores. Le 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 la le la le la le 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 la le le la le la le. La vida es de colores. La península ibérica está ardiendo, y no solo por la ola de calor infernal que nos está dejando a todos el cuerpo como un flan de huevo, sino porque literalmente está ardiendo. Son múltiples los incendios que hemos experimentado estos días, algunos de ellos aún activos. Tarifa, Las Médulas, Tres Cantos, Resova, Martín de Yeltes, La Mansilla, etcétera, etcétera. En estos momentos de desgracia colectiva, como con la Dana, es común que la gente saque a relucir su odio y sus paupérrimas reflexiones, si se pueden llamar así, porque se limitan a repetir idioteces que escuchan o leen por ahí sin molestarse en contrastar ni investigar absolutamente nada. En primer lugar, hablaré del concepto ecologeta, que ahora al parecer está de moda. Otra cosa no, pero a esta gente crear nombres para denigrar y deshumanizar a grupos de personas que no comulgan con sus ideas se les da de maravilla. Los primeros de su clase, maestros del naming. Llaman ecologetas a todas aquellas personas, en las cuales me incluyo, que trabajamos por mejorar la sostenibilidad y la conservación de la flora y la fauna salvaje amenazada por nuestra pésima gestión del territorio como seres humanos. Nos llaman subvencionados o que buscamos una paga fácil, almas de cántaros. Tengo 33 años y soy de un pueblo de Extremadura de no más de 8.000 habitantes. Toda mi vida, en mayor o menor medida, me he visto involucrado directamente, trabajado incluso gratis en diversos proyectos de protección y conservación de fauna salvaje, en gestión y regeneración de la dehesa y en divulgación y puesta en valor del patrimonio histórico y natural de entornos rurales abandonados de la mano de Dios. Puedo asegurarte que lo que he ganado ha sido disgusto, no dinero, porque años de trabajo pueden irse al carajo en cuestión de horas, por ejemplo, con un incendio provocado. Los datos de los incendios en España son escalofriantes. Aproximadamente el 95% de los incendios tienen un origen antropogénico, es decir, es el humano quien los causa. De ese dato, el 55% son incendios intencionales provocados principalmente por quemas agrícolas ilegales, vandalismo, conflictos cinegéticos, venganzas personales, piromanía o por intereses económicos como la especulación urbanística, obtención de subvenciones o incluso donde exista industria maderera, bajar el precio de la madera. El tanto por ciento restante es debido a negligencias y descuidos, colillas de cigarro que alguien tira desde el coche, coches o autocaravanas que arden, barbacoas, etcétera. Ya para empezar, el primer responsable de un incendio es quien le mete fuego al monte. Otra cosa que se repite mucho, los ecologetas no dejan limpiar la hierba del monte. Yo mismo he participado en proyectos que fomentaban la ganadería extensiva y la recuperación de las técnicas transhumantes de pastoreo y manejo del ganado tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Que el ámbito rural está completamente abandonado y excluido de las dinámicas sociales contemporáneas. El problema no es que no se pueda meter el ganado al monte, el problema es que no hay relevo generacional ni gente que habite estos espacios y que esté dispuesta a trabajar en la ganadería extensiva, principalmente por la despoblación y porque es imposible competir contra la industria ganadera intensiva. Por otro lado, la hierba y la diversidad de especies vegetales en el monte y en los bosques es necesaria. No debemos pensar en el monte como un agrosistema, sino como un espacio salvaje donde se lleva a cabo una convivencia brutal entre miles de especies, muchas de ellas amenazadas o directamente en peligro de extinción. No podemos pelar el monte como si fuese un olivar de intensivo. Otra de las grandes problemáticas es la composición vegetal de nuestros bosques. Entre 1947 y 1986 hubo repoblaciones masivas en España en
respuesta a la degradación del suelo por el pastoreo sin control, la roturación e incendios frecuentes. Las especies elegidas fueron las del género Pinus y Eucalyptus, por su rápida colonización, el crecimiento rápido y porque en teoría se apostaba por las coníferas para que protegieran el terreno hasta que las especies autóctonas emergieran en sucesión natural. La mayor parte de los incendios se da en pinares y eucaliptales frente al bosque mediterráneo autóctono, del cual quedan zonas contadas, compuesto por quercináceas como las encinas, los robles o los alcornoques, que resisten mucho más el fuego y por ende el incendio avanza con mayor lentitud. Por último, el cambio climático, amigos negacionistas, por mucho que lo neguéis, os afecta de la misma manera que a mí o que a cualquiera. Las olas de calor prolongadas, como las que estamos viviendo esta semana, con temperaturas por encima de los 40 grados durante más de 9 días, que esto no hay quien lo soporte, secan la vegetación y reducen la humedad del suelo hasta el punto de que el fuego tiene bien facilito avanzar y destruirlo todo. Se necesita una gestión responsable de nuestros bosques, planes serios de prevención de incendios desde nuestras administraciones, equipo técnico y humano preparado los 365 días del año para poder actuar lo más rápido posible, poniendo en riesgo el mínimo número de vidas, y confiar en quienes llamáis ecologistas, muchos de los cuales nos hemos criado en entornos rurales donde luchamos día a día por sobrevivir y aguantar el peso y el abandono de una sociedad que avanza en otra dirección. Te voy a contar, aquí sí, la verdadera historia de Juana Rivas, basado solo en datos objetivos, sentencias, informes médicos y documentación oficial. El comienzo. La historia comienza en 2009, cuando Juana acude a un hospital de Granada después de haber recibido una paliza por parte de su pareja, Francesco Arcuri. Es el médico quien llama a la policía, es el médico quien hace un parte de lesiones y quien activa esa primera denuncia. Francesco Arcuri acaba siendo condenado por maltrato. Año 2012, estos siempre se lo saltan. Juana denuncia a Francesco por secuestrar a su hijo Gabriel, a quien no devuelve a su madre después de un periodo vacacional. Sin embargo, este hecho no tuvo ninguna consecuencia para el padre. En 2013, la pareja se reconcilia y se mudan juntos a Italia. La huida. En 2016, Juana escapa de Italia junto a sus 2 hijos y pone una denuncia por violencia de género en España. El juzgado archiva esta denuncia porque dice que no tiene competencias para actuar sobre unos hechos que han ocurrido en otro país. Pero esto no es cierto y vulnera el artículo 17 del Estatuto de la Víctima, que reconoce el derecho de la víctima a denunciar en su país y a que la justicia de su país intervenga o bien remita de manera urgente la denuncia al país donde sucedieron los hechos, en este caso Italia. Este movimiento se retrasa durante años, lo que deja a Juana y a sus hijos en una situación de vulnerabilidad muy grande. En este momento Francesco reclama a los hijos, Juana se esconde durante varias semanas, finalmente los entrega y esto desemboca en una condena a Juana a prisión. Unos días después de que Juana entregue finalmente a sus hijos a Francesco Arcuri, un juzgado cita al padre y al hijo mayor para que este último fuera explorado por el Instituto de Medicina Legal. Es la primera vez que van a escuchar al hijo mayor, un derecho fundamental recogido por las leyes españolas. Sin embargo, esta comparecencia nunca se produjo. Francesco huyó de España junto a sus 2 hijos y no acudió a esta cita. Por cierto, tampoco tuvo consecuencias. En diciembre de 2016, el equipo psicosocial de los juzgados de Granada hace una valoración al hijo mayor, en el que se recoge, atención, ausencia de dificultades para aceptar su realidad más inmediata y no se observa disociación con la realidad. Este detalle va a ser muy importante porque uno de los argumentos a favor de Francesco es que los hijos presentan un síndrome de alienación parental. En relación al conflicto de sus padres, el menor manifiesta que quiere vivir con su madre, que siempre ha estado con ella, que se siente mucho mejor con ella, no se quiere separar de su madre, que quien lo ha cuidado siempre ha sido su madre, que su padre y su madre se llevan muy mal, que su padre le da voces a su madre, que a veces no la deja salir de casa. La sentencia. En 2018 condenan a Juana por sustracción de menores a 5 años de cárcel, por haberse negado a devolver a sus hijos en el año 2016 a un señor con una condena por maltrato. El juez Manuel Piñar condenó a Juana a 2 años y medio por cada menor, cuando la jurisprudencia anterior consideraba los hechos como un solo delito. ¿Y en qué se basa para condenarla? Para empezar, la acusa de no haber acreditado la existencia de malos tratos entre el año 2009 y el año 2016. ¿Os acordáis de la denuncia aquella de Juana en 2016 que quedó escondida en un cajón? En 2018 todavía no había sido tramitada. Por tanto, no había tenido posibilidad de probar los malos tratos. Además, el juez rechaza multitud de informes y de peritajes oficiales que acreditan la versión de Juana, porque según él se acercan más a la opinión personal de los que lo realizaron que a un diagnóstico creíble. Estamos hablando de peritajes oficiales, independientes y realizados por profesionales acreditados. Rechaza un informe en el que se acredita que Juana presenta un trastorno de estrés postraumático como consecuencia de su convivencia con Francesco Arcuri. El juez dice que no se lo cree y que, de ser cierto, podría ser consecuencia de las discusiones habituales que tiene una pareja en la convivencia. Un trastorno de estrés postraumático por discutir con tu pareja. Rechaza también el informe de valoración de riesgo que hace la policía
Fiscalía cuando Juana denuncia en Granada. Dice que no vale porque se basa solo en la versión de Juana. Este tipo demuestra una ignorancia brutal sobre cómo realiza la policía los informes de valoración de riesgo. Además, el juez se refiere a la paliza del año 2009 como un incidente e insinúa que esta nueva denuncia podría ser una denuncia falsa. En España es un delito interponer una denuncia falsa y te procesan por ello. Este juez deja caer la duda, pero no actúa, no hace nada. Y llega a decir la siguiente barbaridad. No se comprende que si fue maltratada en Italia durante el 2012 y el 2016, al nivel que dijo ella de tortura y terror, no denunciara allí mismo. Es decir, un juez diciéndole a una víctima de violencia machista con sentencia firme que si tan maltratada estaba siendo, haber denunciado antes. Este es el juez que condenó a Juana Rivas. Los malos tratos a los hijos. En el año 2018 los niños llevan 2 años viviendo con su padre. Y en una visita, Juana encuentra hematomas y moratones en el cuerpo de los menores y el mayor dice que son consecuencia de una paliza que les ha dado el padre. Juana Rivas denuncia y por primera vez se le escucha al hijo mayor en un juzgado de Italia. Pero le obligan a declarar solo en ausencia de su padre y de su madre y en ausencia también de los abogados de ambas partes. Raro. El menor relata entonces los arranques de ira de su padre y afirma sentir miedo por su propia vida y por la vida de su hermano pequeño. La Fiscalía italiana archiva estas denuncias alegando un supuesto síndrome de alienación parental en los menores. ¿Os acordáis del informe psicosocial de Granada, no? Es decir, acusa a la madre de haberles lavado el cerebro. Recordemos que por entonces llevaban 2 años viviendo con el padre. Por si no lo sabéis, tal síndrome no existe. No está recogido en ningún manual diagnóstico oficial y niegan su existencia a organismos como la OMS o como la Asociación de Psiquiatría Americana. De hecho, la ONU ha llegado a decir que el concepto de alienación parental carece de base científica y que su uso en procesos judiciales vulnera los derechos de las mujeres y los menores. En mayo de 2019, después de 3 años viviendo con su padre y en una visita vacacional a España, 2 informes del Servicio Andaluz de Salud dictaminan que los hijos de Juana Rivas están siendo víctimas de maltrato grave. No son informes de parte, son informes del Sistema Público de Salud. Tiempo después aparecen otros 2 informes de otros 2 hospitales italianos que sospechan de los malos tratos de Francesco a los hijos. Y un informe policial de Italia que narra la violencia de Francesco Arcuri contra el hijo mayor en un ferry en el que existen testigos de este hecho. A pesar de las denuncias, las pruebas, los informes, las fotografías, nada de esto logra ni ha logrado nunca hasta ahora que se emitan medidas cautelares para proteger a los menores. Nada. El indulto. Tiempo después, Juana Rivas ingresa en prisión y unos meses más tarde consigue el indulto. Pero un juez tiene que decidir si suspende o no la pena de prisión. ¿Adivináis quién? El mismo que la había condenado previamente. Y que incluso con el indulto le deniega su salida de prisión basándose en 3 mentiras. La primera, que Juana no se arrepentía ni había pedido perdón. La segunda, que había vuelto a cometer el delito de sustracción de menores, sin pruebas, sin fechas, sin referencias, nada. Y la tercera, y la que creo más grave, la supuesta existencia de abusos sexuales al hijo mientras vivía con su madre. Un hecho que quedó claramente acreditado como falso. La Fiscalía General del Estado dijo sobre este auto que estaba basado en valoraciones y apreciaciones puramente personales del juez y que no habían sido contrastadas de manera objetiva. Finalmente Juana quedó en libertad. La custodia. En marzo de 2023 le dan la custodia al padre de los hijos, mientras este está siendo investigado por malos tratos a los niños y negándose la justicia italiana a introducir en el proceso de custodia ninguna referencia ni a esta investigación ni a los malos tratos probados de Francesco a Juana en el año 2009. La decisión de otorgarle al padre la custodia se basa en que el hijo menor, que entonces tenía 8 años, se retracta de todas las acusaciones dirigidas a su padre. Qué raro, ¿no? ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues esta declaración del niño en la que se desmiente a sí mismo ocurre, según la propia Fiscalía italiana, en una breve comunicación por teléfono mientras estaba acompañado del propio Francesco Arcuri. Que cada uno piense lo que quiera. Cabe recordar que por entonces los niños llevaban alrededor de 6 años viviendo con el padre. Aquí, por supuesto, nadie se atreve a decir que este nuevo testimonio del hijo responde a una alienación parental. El hijo mayor, Daniel, en cuanto cumplió los 16 años y pudo elegir con quién quería vivir, se trasladó a España con su madre. La actualidad. El final de la historia ya lo sabéis. Juana ha vuelto a intentar recuperar a su hijo pequeño. Una jueza española escuchó el testimonio del menor en enero de este año y le bastó para decidir que se quedara en España con su madre. Pero ahora las autoridades españolas han obligado al menor a volver con su padre, que será juzgado en septiembre por un presunto delito de malos tratos a sus hijos. Este menor de 11 años es el principal testigo de este juicio y acudirá a él de la mano de su supuesto maltratador. La historia de Juana Rivas no es la historia de una madre
madre desobediente, sino la de una mujer que ha intentado proteger a sus hijos mientras luchaba contra la violencia institucional. No te dejes engañar por matinales y pseudoperiódicos que tratan de contaminar esta historia, no sé muy bien por qué, contando muchísimas mentiras. Y esto es lo que dicen las sentencias y esto es lo que dicen los psicólogos. Es que Juana Rivas le está diciendo a su hijo pequeño que si no se acuerda cuando era pequeño y su padre le pegaba y le tiraba por las escaleras. Cuando hablaba con los servicios sociales, lo que le decía es que no tenía ningún tipo de problema con su padre. La alienación parental es un delito de doble vía. Pero solo en este caso, la alienación parental no solamente existe cuando favorece a Nada de lo que yo te he contado en este vídeo es una opinión. Son hechos públicos que tú mismo puedes contrastar, como he hecho yo. Esta es la verdad sobre Juana Rivas. El 23 de agosto empieza la Vuelta Ciclista a España y esta vez no es solo deporte, es propaganda. Un escaparate para blanquear el apartheid israelí y el holocausto en Gaza. El equipo israelí Israel Premier Tech estará en la carrera, invitado por Unipublic, la empresa organizadora propiedad del grupo francés ASO. Cada vez que aparezca en pantalla, Israel gana minutos de propaganda para alabar sus crímenes. Y mientras tanto en Gaza, un holocausto en directo. Miles de civiles asesinados, barrios arrasados, hambre y bloqueo. Pero en televisión solo verás a ciclistas pedaleando. La hipocresía es brutal. A Rusia la expulsaron del deporte por invadir Ucrania. Porque Israel, con un holocausto en marcha contra el pueblo palestino, tiene barra libre. El 23 de agosto empieza la Vuelta y empieza también la campaña de propaganda pro-israelí. El Israel Premier Tech fuera de la Vuelta, porque el deporte no puede ser cómplice del holocausto en Gaza. Perdón si me pongo serio, no es para menos la cosa. Mientras brindan con un vino, la hipocresía se engorda. A los líderes del mundo, a los que mueven los hilos, cada cosa por su nombre, da igual el bando, si matan son asesinos. ¿Qué culpa tiene el abuelo? ¿Qué culpa tiene su madre? ¿Qué culpa tiene la gente porque tanto miserable? Si la política sirve para cambiar los destinos, no sé qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos. Queremos la paz en la tierra y que caigan los tiranos y que caigan los tiranos y acaben la puta guerra. Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre. Nobles como el trigo, nobles como el trigo, fuertes como olivos, fuertes como olivos. Es nuestro arraigo, es nuestro arraigo y nuestro cultivo, y nuestro cultivo. Que el mundo entero conozca nuestra historia, que el mundo entero conozca nuestra historia. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina. En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta. Gaia, nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio.